a este 2014 y a este video 10. Espero poder ser de utilidad a esto que se da en llamar el desdoblamiento del tiempo perspectiva universal en este año 2014 y ser un puente desde esta velocidad de percepción que ahora tengo acerca de este tema y bueno, compartir. La idea es seguir compartiendo. Este año 2014 me ha sucedido que la revolución dentro de mi percepción ha sido tan grande que lo que me sucede es una gran dificultad de encontrar un receptor, que pueda continuar el ping-pong en esta lógica. Pero bueno, vamos a procurar. Yo creo que este año 2014, si no arrancamos con el humor y muchas de las personas que sí están conectadas con esta lógica y que pueden hacer este ping-pong a esta velocidad, yo les pediría encarecidamente que pongan todos los faroles a plantear todo lo que han comprendido de la perspectiva universal a través del humor, porque va a ser el único puente posible de acá a un plazo muy corto. El único puente posible. Si no activan el humor aquellos que comprendieron la lógica en la alta velocidad, yo no sé qué va a suceder. O sea, hay un brache, hay una brecha que cada vez es mayor. Y bueno, vamos por ellos, vamos por los observadores veloces. Bueno, desdoblamiento básicamente significa separar una verdad en una pregunta y una respuesta. Entonces, este es el concepto que tenemos que tener. Una verdad que se separa en una pregunta y luego retorna en una respuesta. Esa pregunta es en sí misma un desafío a un universo original. Un universo original es un universo donde ocurre o se basa en un instante. Se basa, al revés del desdoblamiento, en esta punta, en el propósito. Y luego tiene esta punta de la experiencia. O sea, acá hay una verdad que simplemente se ralentiza en una experiencia. ¿Sí? Cuando hay un cuestionamiento a esa lógica, viene la separación de esta verdad y esta punta de la experiencia pasa a ser la pregunta fundante del desdoblamiento. Entonces, fíjense, esta viene bajando de acá y esta que va para allá. Entonces, lo que estamos combinando acá, reconociendo, es un universo original y un universo desdoblado. En el universo original no lo van a ver. ¿Por qué no lo van a ver? Porque está dentro de un instante. ¿Cómo algo puede existir dentro de un instante? Pues sí. O sea, tiene la misma física, pero tiene una lógica invertida. Nosotros estamos ahora transitando un final de una apertura temporal. Es por eso que hay un filtrado hacia el desdoblamiento y ahora hay una reconexión que va rumbo hacia una nueva versión de todos los elementos. Entonces, esto no es nada más ni nada menos que la reconexión de los principios femenino y masculino. El principio femenino va a liderar acá porque es la pregunta, es el desafío a esta lógica que es masculina. ¿Sí? Entonces,
La manera de hacer este tránsito es poder conciliar dentro del desdoblamiento recuperar la referencia de este universo original. ¿Entienden el eje Y? El eje Y tiene que ver con ese camino neutro que me va a conectar con este punto que va a ser la conexión entre lo masculino y lo femenino, entre la pregunta y la respuesta, entre el propósito y la existencia. Habíamos hablado en los videos del 2013 que el propósito, Rho, es primero de la existencia. Aquí y aquí es la existencia la primera y el propósito viene después. Entonces, si la existencia es primera y la existencia es lenta, primero voy a existir sin propósito. Como voy a existir sin propósito, mi propósito se va a volver mi propia existencia. Ahí arranca el primer marcador de Hammer, el primer observador. No tengo propósito, mi propósito es existir. El paradigma de la supervivencia. Entonces, el primer marcador de Hammer, la lógica que va a fundar a este plano 1 más lento, va a ser una lógica de la supervivencia. Número 2, va a tener una lógica, bueno, ahora ya existo, ahora ¿qué pasa? Me tengo que proteger. Entonces, el paradigma de buscar protección es un error de la percepción. Lo mismo que la supervivencia. Existo y no sé para qué, solo quiero mantenerme vivo. Después voy a ver qué hago. ¿Bien? Tercero, ya existo, ya estoy protegido y ahora voy a ver qué es lo que hago. Voy a ver cómo me desplazo. Voy a valorarme en referencia externa. Soy más veloz, soy menos veloz, soy más rápido, soy más lento. Entonces, acá va lo que es la valoración y los conflictos de valoración. Todo esto va a incidir dentro de un programa cuarto, porque acá tenemos, bueno, la pirámide me quedó un poco arriba este cuarto. 5, 6, 7, ¿sí? Pero este cuarto es aquel que toma la energía del campo, le hace los cuestionamientos, pregunta y respuesta, plano de lógica, plano 5, y expresa la gran pregunta, la expresa, la desarrolla. Concretamente va a desarrollar el error. ¿Sí? Entonces, todo lo que conocemos como la creación tiene dentro de su estructura lógica estos 4 errores. Y miren lo que estoy diciendo. La creación es, tengo la energía, no sé para qué la voy a usar, pero voy probando. Y entonces voy creando cosas y esas cosas voy viendo qué onda, voy viendo qué pasa. Pero no sé cómo va a terminar todo esto, tampoco sé a dónde voy. Entonces, la lógica de la creación no tiene nada que ver con la lógica de los universos originales. Muy bien, hasta ahora parece que estuviera hablando lo mismo del 2013, pero necesito sí o sí tomar los receptores del 2013 para poder presentar el 2014. ¿No hay esto claro?
no hay esto muy claro, no hay a dónde colocar lo que viene, esa catarata de conexiones y de informaciones lógicas que, como dice una amiga mía, me completan el álbum, ¿no? Y esa sensación de un puzzle cuando se va formando y que al principio tardo mucho tiempo en ver si esa manchita es un árbol o es un palito o es parte de una casa, ¿no? Esa maderita, ¿dónde va? Una vez que encuentro dónde va la maderita y ya tengo el contexto de que qué es piso y qué es casita y qué es arbolito, llega un momento en el puzzle que todas las piezas las voy colocando muchísimo más rápido. Esto es lo que me está sucediendo. Ahora las piezas me encajan a una velocidad extraordinaria. Pero ¿qué me cambia a mí la percepción? Me hace resignificar qué es el número 1, qué es el número 2, qué significa 2 más 2. Pero todos sabemos de qué es 2 más 2. Para mí significa algo diferente. Entonces, ¿cómo transmito ese cambio en la percepción? Bueno, lo que estoy brindando es esa lógica que nos lleva a un cambio en la percepción. Los elementos en danza, la energía va a ser la misma. Lo que va a cambiar es la lógica que conecta a los elementos. Entonces, en este universo original nosotros tenemos este eje Y. ¿Y se dan cuenta cómo se resignifica el eje Y mostrado de esta forma? ¿Se dan cuenta que nosotros hasta en la escuela teníamos el eje Y en representación vertical, el eje X en representación horizontal? Teníamos esto en la escuela, éramos chiquitos y la maestra nos enseñaba los conjuntos y los teníamos que definir, conjuntos por extensión, conjuntos por comprensión. Perfecto. Ahora vamos a entender para qué nos va a servir eso en un cambio radical en la percepción. Entonces, acá vamos a tener ese punto cero del presente. Que lo que va a hacer ese punto cero es conectar a este punto de la apertura temporal con este punto. Este que tiene la pregunta fundante. Y la pregunta fundante, ¿por qué es tan importante y por qué Hammer merece el reconocimiento global desde la perspectiva del desdoblado? ¿Sí? Ya sabemos que la política cuarto plano o la ciencia, los intermediarios del saber o de la energía, a Hammer lo descalificaron totalmente, ¿sí? Pero este es un reconocimiento a Hammer, no desde ese lugar, sino desde la perspectiva del desdoblado, de la persona común. Porque si no hay Hammer, no hay perspectiva universal del desdoblamiento de los tiempos. No tenemos receptores para el propósito. Son las preguntas que fundan el plano 1, que fundan el plano 2, que fundan el plano 3, que le dan sentido a esa pregunta al plano 4. Entonces, este es el sentido de Hammer y su aporte magnífico, magnífico, porque nos da receptores en toda comunicación. Si acá tenemos un emisor, acá tenemos que tener un receptor. Y acá tenemos que reconocer ambos para poder hacer la transferencia. La transferencia lo que me va a dar es una nueva versión y va a responder a las preguntas del ser original. Y va a tener una nueva versión de la perspectiva del elemento que acá estaba lento. Pero no estaba en un mundo perfecto, pero no sabía para qué, no sabía cuál era su rol, no entendía. Entonces se hace preguntas que desafían su contexto.
Bien, ok, hay un mecanismo en los universos originales para que a través de explorar el error. ¿Por qué error? Porque es una pregunta y no tiene la respuesta. ¿Sí? En la separación de la pregunta y la respuesta ya estamos en la ralentización. Siempre que hablamos de ralentización, vamos a hablar de un tránsito, de una lupa puesta a un instante. ¿Por qué le pongo la lupa a algo para verlo mejor? Bueno, lo mismo, una apertura temporal es para explorar estas preguntas, desarrollar estos errores. Entonces, el error es la cosa más importante del desdoblamiento, ¿sí? Por eso, si estamos en el plano 4, ¿sí? En la corriente que crea el error, y si yo ahora al error lo resignifico, me va a dar esta respuesta, ¿sí? Cuando el error se convierte en un receptor de una lógica nueva, es muy importante, porque mi velocidad de percepción ya va a estar acá. Ya voy a haber atravesado el campo cuántico y estoy en el plano de la verdad. Entonces, la verdad no tiene temperatura, decía Malkina en El abogado del crimen. Véanla, El abogado del crimen. Malkina, la verdad no tiene temperatura. ¿Sí? Está hablando desde la perspectiva de un quinto implicado en un diseño lógico. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Cuál es la gran cosa que hay que cambiar en la perspectiva universal? Que en el desdoblamiento perseguimos la energía. En el universo original, en el retorno, estamos persiguiendo el error porque nos lleva directo a la salida hacia los universos originales y la resignificación de todo el propósito de cada punto de energía. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Por eso en el video 9 digo, el retorno está activo. El campo está mutado para el retorno. ¿Qué significa esto? En criollo significa que los quintos fundantes de las distorsiones venían dándose una soberana fiesta, controlando la lógica de los cuartos y la energía de los desdoblados. Estos mismos quintos que fundaron todas las preguntas, fundaron las distorsiones, o sea, separaron a la verdad en dos partes. Pregunta y respuesta. Ahora son quintos que se activan en el retorno. ¿Sí? Al haber quintos en el retorno activos dentro del sistema, lo que se empieza a desmantelar son los que estaban sosteniendo las distorsiones. Es por eso que en el mundo ahora están cayendo todos los narcos, todas las bandas de narcotráfico, así como en cascada, una tras otra, una tras otra. ¿Qué era que salieron de golpe y antes no había? No, estaban invisibles. Invisibles. ¿Por qué son los invisibles? Porque son los más veloces. Los más veloces que no están en los valores. Los valores son cuarto plano, ¿sí?
los quintos es la lógica que le da a esos valores la distorsión. Los valores de hecho están en distorsión por pura naturaleza. Su naturaleza es el error y su naturaleza es la distorsión. ¿Sí? Es por eso que los valores son polares. Está el valor y el antivalor. Entonces la lógica va a ser divergente. O sea, la lógica me va a llevar siempre a buenos y malos en antagonismo. Lo lento enfrentado a lo rápido, ¿sí? Y siempre lo que es la referencia externa. Porque acá, recuerden, en el universo original todo está dentro de un instante, ¿sí? Y aquí es al revés. Existo y no sé para qué, y voy a ver, y voy a explorar, y tengo muchas posibilidades. Esas muchas posibilidades hablan de la divergencia. Pero hay una energía para hacer la divergencia que tiene en el espacio de la apertura temporal un principio y un fin. ¿Sí? Es por eso que ahora todo está acelerado, porque vamos al instante. ¿Nos vamos a poder meter adentro del instante? Con estos 4 errores jamás. Con estos 4 errores jamás nos vamos a poder meter adentro del instante. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer la torsión. Torsión. Tor, martillo, hammer, los 4 errores. ¡Hola! La distorsión sin... O sea, cuando salimos de Matrix, cuando salen los chicos de la Matrix, ¿no es cierto? Que salen de esta cosa de la supervivencia, la seguridad y todo esa pantomima Matrix. ¿A dónde se van? Se van a Sion, se van pasión, se van pasión, se mueven pasión y se van pasión. Fíjense, pero ¿qué les pasa cuando se van a Sion? ¿Son libres realmente? No, están adentro del programa de los buenos contra los malos, los fuertes, los débiles, y que tienen que saber el taekwondo y que tienen que saber el otro arte marcial, a ver quién pega más fuerte o quién es más rápido con las balas. ¿Se dan cuenta? Que aun cuando la película Matrix te está mostrando que salen de la Matrix, se encuentran dentro de otra Matrix, ¿por qué es eso? Porque los que salen de la Matrix se creen liberados. No están liberados, están dentro de la lógica del cuarto plano. Este es el punto. Recién cuando Neo se tiene que enfrentar a todos los Smith, que están totalmente duplicados, todo el tiempo están duplicados, que cualquiera pensaría están ganando, ¿sí? Lo único que pasó algo en el camino, porque Smith se comió al oráculo, ¿no? Y parece que iba a ser su bocado más poderoso, pero el oráculo dentro de él, Smith, le hace decir a ese Smith, justamente que sale a la batalla final, el final es el principio, el final es el principio. Neo despierta, conecta los puntos y sale del cuarto. Y es realmente libre porque se da cuenta que no hay buenos y malos, es todo preguntas y respuestas. Así, todos los Smith se convierten en Neo. ¿Sí? Bueno, este es el punto. ¿Cómo nosotros podemos detectar si estamos atrapados en la lógica de cuarto plano? Es el test de los 4 errores. ¿Sí? Van a ver que los discursos de bajada van a ser siempre tendientes a conservar la creación, a que no se destruya la creación. ¿Sí? Y van a ver en función de cómo proteger plano 2,
conflicto de protección, ¿sí? En fin, todas estas lógicas desplegadas ahora son todas muy visibles, porque en el 2013 esta apertura temporal que va cerrando por capas, va cerrando por planos, cerró ese plano 4 y ahora comienzan unos brillantes años por delante para el cierre de la etapa 3. Por lo tanto, si se empieza ahora el desafío de cerrar el plano 3, se va a volver visible porque 3 es lo que yo puedo ver, lo que está en mi percepción. Entonces se vuelve visible. ¿Y qué es lo que es el plano 3 o la etapa 3? La comparación y la competencia. Por supuesto, va a estar a full, porque gente desdoblada, gente común, gente sin diploma, gente sin título, gente sin dinero, se vuelve extraordinaria y se vuelve brillante. ¿Se dan cuenta? Se desmorona la estructura del cuarto plano, que supuestamente está persiguiendo la energía. Nosotros perseguimos la lógica y la energía nos persigue a nosotros. Entonces, cuando esto está activo, la verdad es la dueña legítima de la energía. Entonces, conectás a la pregunta con la respuesta y la energía embona, viene, más que corriendo, volando, diría yo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Como está activo el retorno, empiezan a no funcionar los trucos, porque a nivel quinto plano están dadas las torsiones. Y si están dadas las torsiones, pronto los que más van a querer aprender del desdoblamiento son los más corruptos del planeta. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque ellos simplemente estaban en la lógica que el campo propiciaba. Entonces lo único que tienen que hacer es invertir la lógica y están en el retorno. Entonces son buenos, entonces son malos. Yo soy buena o soy mala, porque si puedo hacer lo que estoy haciendo es porque tengo una implicancia total en las lógicas estas. Entonces sé cómo salir de esto. Y entonces, ¿cómo hacemos? Se convierte todo en pregunta y respuesta. Y esto es el aspecto convergente. Estamos yendo hacia una convergencia global que se va a sincronizar con otras convergencias también, macro, para el que la pesque, no importa. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esto que ese cuarto plano cerró en el 2013? ¿Sí? Lo proyectado era concatenar un desdoblamiento con otro desdoblamiento. No un desdoblamiento con un retorno y una nueva versión, ir todos al instante. Porque, ¿qué pasa? En esa situación se pone en un riesgo total y en un peligro. Por eso entiendan a la gente que dice que esta perspectiva universal es peligrosa. Por supuesto que es peligrosa, si yo ya sé que es peligrosa. Es peligrosísima para la lógica de cuarto plano, porque es una pérdida de la identidad de la creación. Entonces, por supuesto que no va a agradar, no va a agradar. Pero ¿qué pasa? Están violando la ley de los universos y aprendieron a violarla. Aprendieron a puentear el origen. Pero el origen se filtró porque estamos en un macro cierre. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener... ¿dónde está el cuarto plano ahora? ¿Cuál es la disputa? O sea, cuando ya no se puede hacer una huida masiva en naves y plegar los espacio-tiempos, entonces ahora la disputa es tu tallo cerebral.
el tallo cerebral del desdoblado. Esa es la disputa por quién controla el desdoblado. Entonces el desdoblado se va a encontrar con que es tentado con la lógica y la discursiva del creador con los 4 errores. ¿Sí? Pero fíjense que el origen está filtrado y el origen es más veloz. Es más veloz. Ese cuarto era el más veloz si se lo comparaba con el desdoblado. Pero al sumarse el tercer factor, que es el original, en el plano 1, of course, es mucho más veloz que el cuarto. Y va a operar en forma directa en el inconsciente, porque esta franja es el inconsciente. Entonces, ahora lo que tenemos que enfocar es estos 4 cuartos y detectar con quién estamos haciendo ping-pong, con qué aspecto de nuestra mente estamos haciendo ping-pong. Le podemos dar una visión desde la perspectiva lógica y replantear las preguntas que llevan a ese ping-pong, que generalmente son inconscientes. Y que ahora te estoy dando un panorama más global, un panorama más amplio, para que puedan verse más detectables cuando yo estoy en una lógica de búsqueda de protección o de querer proteger. Quizás todo el sentido de mi vida sea que vivo para cuidar a alguien, ¿sí? Y cuando yo encuentro que eso está en la lógica del cuarto plano, voy a sufrir en mi vida una descolocación, una desubicación, una gran confusión. Entonces la gran confusión en este año 2014 es porque me empiezan a pasar cosas que me descolocan. ¿Pero cómo? Los valores en los cuales fundé mi vida resulta que son una distorsión. Uy, entonces se me cae todo. Entonces, muchas personas están transitando este tiempo con ira, con depresión, con una especie de sinsentido. Y otras realmente en el impacto y en la sorpresa de la resignificación. Entonces, sencillamente, lo único que hay que hacer es detectar cuándo están activos estos errores. Y lo más importante y la mejor noticia del video es, no hay que corregir los errores. Hay que explorarlos con visión 360. Una vez que detectás que un paradigma en el cual vivís tiene un error de ese cuarto plano, ¿sí? Lo único que hay que hacer es detectarlo, porque cuando lo detectás le estás retirando la identidad. Entonces, la única cosa que hay que hacer es detectar ese paradigma que está montado ahí y pasearte 1 día, 2 días, 3 días, explorando esa naturaleza desde la perspectiva del original. El original necesita que el desdoblado le lleve la información de cómo es ese error. Así que te invita a venir a tu observador para que le muestres cómo es. Salí a explorar tu vida dentro de ese paradigma con los 4 errores y con un observador que está mirando exactamente todo eso. ¿Qué va a pasar? 1 día, 2 días, 3 días y vas a estar en una aventura nueva. Nunca más en el mismo programa repetitivo de siempre. ¿Por qué? Porque el ser original ya tuvo su respuesta y no te va a dejar ahí dando vueltas y dando vueltas como si hace el doble, que te da vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo siempre y siempre estás con la misma velocidad de percepción y siempre estás dentro de una lógica que tiene un piso, que tiene un techo y que tiene una cuadratura
que te deja atrapado. ¿Sí? Es muy importante entonces poder encontrar, poder salir de ese programa que te tiene atrapado en un circuito cerrado y realmente avanzar al 49, que es el propósito real de este cuarto. Es el propósito, es el cuarto en su propósito. El cuarto en su propósito. 9, recuerden video 2, cuando atraviesa el campo, que es 6 al revés. El original 8 tomó el virtual 7 que venía con la nueva versión y atraviesa el campo para manifestarla, no para crear algo que no sabe ni de dónde va ni de dónde viene. No, ya tiene una versión y simplemente la va a manifestar. No tiene nada que ver con el paradigma de la creación. Entonces, 49. ¿El código de qué país es 49? Alemania. Alemania. Entonces, fíjense cuál es la cualidad de Alemania. El propósito de las cosas es más importante. Fíjense cómo hacen las herramientas que funcionen, porque están enfocados en el propósito de ese puente, el propósito. Entonces, por eso Hammer tiene este origen, nos está marcando el verdadero propósito de los 4 cuartos. 4 cuartos está completo, tiene el aspecto lento y el aspecto rápido, la pregunta y la respuesta y la experiencia que se convierte en combustible para irme directo a vivir dentro de ese instante con una nueva versión. Entonces, hemos resignificado Hammer y esto es tan importante que propongo a todos los desdoblados que escuchan del otro lado realizar un reconocimiento desde la base del humano común a Hammer. Porque si masivamente hacemos esto, estamos de cara a un retorno muy veloz, realmente muy veloz. Ya lo van a ver y lo van a descubrir y lo van a disfrutar. Muchas gracias. Esto es todo por ahora.